Desde hace décadas, los científicos más brillantes y los místicos más sabios del planeta coinciden en algo que, durante mucho tiempo, parecía imposible de aceptar: la realidad no es sólida, sino energía en movimiento. Y lo más impactante es que tú eres quien le da forma. Hoy vamos a unir dos mundos que, a primera vista, parecen opuestos: la filosofía espiritual de Neville Goddard y los experimentos científicos del neurólogo mexicano Jacobo Greenberg, el hombre que intentó demostrar que la conciencia puede moldear la materia. Y lo hizo con tal precisión, que su trabajo sigue generando debate incluso después de su misteriosa desaparición. Neville decía: todo lo que imaginas con fe se convierte en realidad. Y Jacobo Greenberg afirmaba: la realidad no se crea, se selecciona. Ambos, desde caminos distintos, llegaron al mismo punto: la mente humana es una fuerza capaz de colapsar posibilidades y crear mundos. Para Jacobo Greenberg, todo lo que existe está unido por una red invisible a la que llamó la lattice. Esa red sería el tejido energético que conecta absolutamente todo: tus pensamientos, tus emociones, tus recuerdos, la materia, el espacio y hasta el tiempo. Lo que vemos como realidad no es más que una pequeña fracción de esa red, una especie de fragmento del infinito que nuestro cerebro decodifica según nuestras creencias. Piénsalo un momento. Entre tus ojos y la pantalla donde ves este video parece haber aire, vacío, espacio. Pero en ese vacío hay moléculas, ondas de radio, campos electromagnéticos, frecuencias de luz, vibraciones, y una infinidad de partículas que tus sentidos no pueden captar. A eso se refería Greenberg: el vacío no está vacío, está lleno de energía viva. Él decía que el cerebro funciona como un traductor entre la lattice y tu percepción. Tus sentidos captan una parte mínima del todo, la información llega a tu cerebro, y allí es filtrada por tus creencias, tus emociones y tus recuerdos. Esa interpretación genera una frecuencia vibracional, una señal energética, que vuelve a proyectarse sobre la lattice. Y entonces, la red te devuelve una experiencia coherente con tu vibración. En palabras simples, no ves la realidad tal como es, ves la realidad tal como eres. Y aquí es donde Neville Goddard se adelanta décadas a la ciencia moderna. Él decía: asume el sentimiento del deseo cumplido. Vive en la conciencia de serlo, y el mundo te lo mostrará. Eso, desde el lenguaje de Greenberg, significa colapsar una posibilidad dentro del campo cuántico de la lattice. No estás creando algo nuevo, estás eligiendo qué versión de la realidad experimentar. Un ejemplo real lo vivió una mujer llamada Andrea, seguidora de las enseñanzas de Neville. Durante meses, practicó cada noche imaginar que recibía una llamada confirmando el empleo de sus sueños. No lo hacía desde la carencia, sino desde la certeza. Sentía el alivio, la gratitud, la alegría de ya tenerlo. Y justo 21 días después, recibió esa llamada. Desde la visión de Greenberg, su cerebro colapsó esa posibilidad en la red energética. Desde la visión de Neville, ella asumió el estado cumplido. Diferentes lenguajes, una misma verdad. Greenberg demostró con experimentos algo que para los místicos era intuición. Conectó a dos personas mediante electrodos en diferentes habitaciones, sin contacto entre ellas, y observó que cuando una recibía un estímulo visual, la otra reaccionaba al mismo tiempo, como si sus cerebros estuvieran comunicados por una red invisible. Ese fenómeno se llamó sincronía no local, y confirmó que la conciencia es una sola, expandida más allá del cuerpo físico. Lo fascinante es que Neville enseñaba exactamente eso, pero desde el alma: tú y yo somos uno en la conciencia. Lo que asumas para otro, lo asumes para ti mismo. Y eso es exactamente lo que la ciencia de Greenberg trataba de medir. Si todo está conectado en una red de energía, cada pensamiento que emites modifica el campo. Tu cerebro no es un espejo pasivo, es un codificador creativo. Cada emoción, cada creencia, colapsa una posibilidad dentro de esa red. Por eso, cuando cambias lo que sientes, cambias lo que ves. Piensa en lo que esto significa. No estás atrapado en una realidad fija. Estás navegando dentro de un campo infinito de posibilidades. Y según la frecuencia que emites, tus pensamientos, tus emociones, tus creencias, atraes la versión del mundo que corresponde a tu vibración. Neville lo decía con poesía. Greenberg lo demostró con ciencia. Ambos estaban hablando de lo mismo: el poder creador de la conciencia. Todo lo que te rodea, tus relaciones, tu trabajo, tu salud, no son hechos aislados, sino reflejos energéticos de lo que vibra dentro de ti. Y si logras alinear mente, emoción y creencia, puedes acceder a una realidad completamente distinta, porque en el campo del todo, todas las versiones de ti ya existen. Si todo es energía, si realmente la realidad es una red viva que responde a lo que sentimos y pensamos, entonces la pregunta es inevitable: ¿cómo podemos usar esa conexión conscientemente? Jacobo Greenberg dedicó más de 20 años a responder justo eso.
Él descubrió que cuando una persona se encuentra en un estado de coherencia mental y emocional, su cerebro emite ondas que literalmente modifican el campo que la rodea. Y no era una creencia mística, sino una observación científica. En sus estudios sobre la neurofisiología de la conciencia, Greenberg conectó a meditadores experimentados a equipos de medición cerebral. Mientras las personas alcanzaban estados de calma profunda, el patrón eléctrico de su cerebro se volvía rítmico, armonioso, coherente. Y en ese momento, su entorno respondía. Las mediciones electromagnéticas del laboratorio mostraban ligeras variaciones, como si el espacio mismo reconociera la nueva vibración. En términos de Neville Goddard, ese es el instante en que asumes el sentimiento del deseo cumplido. Tu mente deja de resistirse, tu emoción se alinea con lo que imaginas, y entonces el universo recibe una señal clara y la devuelve en forma de experiencia. Neville decía que el secreto está en el estado de conciencia. Greenberg lo llamaba configuración neuronal. En ambos casos, la clave es la coherencia, pensar, sentir y creer lo mismo. Cuando lo que piensas está en conflicto con lo que sientes, el campo se distorsiona. Cuando hay armonía, el campo responde. Un ejemplo real es el de un grupo de estudiantes del propio Greenberg. Durante un experimento, debían visualizar una figura geométrica proyectada en la mente de un compañero situado en otra habitación. Después de varios intentos, los resultados mostraron que la persona receptora lograba identificar la forma correcta en más del 70% de los casos. ¿Cómo era posible? Greenberg explicó que la conexión se producía cuando ambos participantes sincronizaban su estado emocional y respiratorio. No era telepatía en el sentido clásico, sino una manifestación del principio de la lattice. Dos mentes alineadas funcionan como una sola. Lo que Neville enseñaba en sus talleres iba en la misma dirección. Él pedía a sus alumnos que se relajaran antes de dormir, que respiraran lento y profundo hasta entrar en un estado entre la vigilia y el sueño. En ese instante, cuando el cuerpo se relaja y la mente consciente se apaga, el subconsciente se vuelve receptivo. Y es ahí donde se planta la semilla del nuevo estado. Neville lo llamaba el momento de la creación. Greenberg lo describiría como el colapso de una posibilidad dentro del campo cuántico. Dos lenguajes, una verdad, la realidad responde a la emoción dominante. Greenberg solía decir que el cerebro no es un espejo, sino un proyector. No refleja lo que ocurre afuera, sino que emite lo que ocurre adentro. Cuando interpretas algo, cuando lo crees real, tu cerebro genera una vibración que reorganiza la lattice. Esa vibración vuelve a ti en forma de experiencia física. Y es por eso que, si logras modificar tu percepción, cambias tu mundo. Un caso conmovedor fue el de una mujer mexicana que participó en sus experimentos sobre sanación a distancia. Ella padecía un dolor crónico que no respondía a tratamiento. Durante el estudio, otro participante, entrenado en meditación, se concentraba en enviarle sensaciones de alivio y bienestar desde otra sala. En cuestión de minutos, los sensores midieron cambios en su presión arterial y en su frecuencia cardíaca. El dolor disminuyó. Greenberg documentó estos casos en su serie de investigaciones sobre potenciales transferidos, mostrando que la conciencia humana puede alterar la materia biológica a distancia. Neville lo habría dicho así: no intentes cambiar las circunstancias, cambia tu estado interno, y las circunstancias cambiarán por sí mismas. Y es exactamente lo que la ciencia de Greenberg validó con datos. Usar conscientemente esta conexión requiere 3 pasos esenciales. Primero, reconocer que eres energía. No eres un cuerpo que tiene un alma. Eres un alma que tiene un cuerpo. Segundo, elevar tu vibración emocional mediante gratitud, amor o fe. La emoción es la corriente eléctrica que activa el campo. Y tercero, sostener esa frecuencia el tiempo suficiente para que el campo responda. No se trata de forzar ni de repetir sin sentido. Se trata de sentir con verdad. Cuando una persona mantiene esa vibración, su vida empieza a transformarse. Muchos alumnos de Neville contaban que, al practicar su método, coincidencias imposibles se volvían cotidianas. Recibían llamadas inesperadas, se resolvían deudas, surgían oportunidades sin esfuerzo. Greenberg diría que la lattice reorganiza las probabilidades para crear una nueva secuencia de eventos. Neville diría que el mundo externo se dobla ante tu estado interno. Y aunque usaran diferentes palabras, ambos estaban describiendo el mismo milagro, la manifestación como resultado natural de la coherencia energética. Imagina por un momento lo que esto implica. Tus pensamientos no son simples ideas flotando, son impulsos eléctricos con carga vibracional. Tus emociones no son reacciones químicas, son frecuencias que moldean la red del universo. Y tu fe, esa certeza interna, es la orden que da forma a la materia. Esa es la unión entre ciencia y espiritualidad que tantos han buscado. Llegamos al punto donde la ciencia y la espiritualidad se toman de la mano. Neville Goddard enseñaba que todo ocurre primero en la conciencia.
Jacobo Greenberg lo demostró científicamente: la conciencia moldea la estructura del universo. Ambos decían, de maneras distintas, que lo que llamamos realidad es solo una proyección de la mente. Y que tú, al cambiar tu estado interior, cambias tu mundo exterior. Pero la gran pregunta es, ¿cómo aplicar esto en la vida real? ¿Cómo usar este poder mental y espiritual para transformar lo que hoy parece inamovible? Greenberg decía que la clave está en eliminar los filtros. Nuestros sentidos perciben apenas una mínima franja del todo, y nuestro cerebro interpreta esa información según las creencias grabadas en el subconsciente. Por eso, si crees que la vida es difícil, si crees que el dinero es escaso o que el amor siempre duele, esas creencias actúan como filtros que distorsionan la latiz, proyectando una realidad que confirma exactamente lo que temes. Neville enseñaba lo mismo desde otro lenguaje: no puedes vivir en un estado de pobreza y esperar manifestar riqueza. Debes asumir la conciencia del ser próspero, aunque tu bolsillo esté vacío. En otras palabras, para colapsar una nueva posibilidad en el campo cuántico, primero debes convertirte en la vibración de eso que deseas. La mente humana es un laboratorio de energía. Cada pensamiento genera una frecuencia, y cada emoción le da intensidad. Greenberg explicaba que el cerebro no solo recibe información, la emite. Cuando piensas en algo con emoción, estás enviando una señal al campo. Esa señal colapsa una de las infinitas posibilidades del todo, trayéndola a tu experiencia. Así se crean las sincronicidades, los encuentros casuales, las soluciones que aparecen de la nada. No es casualidad, es coherencia energética. Un ejemplo poderoso lo vivió un joven estudiante del propio Greenberg, llamado Pablo. Él participó en un experimento sobre visualización. Debía imaginar un objeto, una flor blanca, con todos sus detalles, sosteniendo la imagen durante varios minutos sin distracciones. Durante la práctica, los sensores mostraron que su actividad cerebral se sincronizaba con patrones de ondas alfa, propios de estados de meditación profunda. Horas después, al salir del laboratorio, Pablo vio una flor idéntica caer justo frente a él, arrastrada por el viento. Podría parecer coincidencia, pero para Greenberg fue una manifestación tangible de la mente sobre la materia. El campo había respondido. Neville diría que Pablo vivió el final cumplido. Sintió la experiencia como real y el universo simplemente obedeció. El siguiente paso para aplicar este conocimiento es aprender a observar sin reaccionar. Cuando algo no te gusta en tu realidad, en lugar de pelear con ello, obsérvalo como un reflejo temporal de tu vibración. Y cambia el estado interno. Esa es la verdadera alquimia. Si estás triste, no te identifiques con la tristeza. Si estás en escasez, no refuerces la idea de carencia. Imagina, siente y agradece como si ya estuvieras viviendo la versión que deseas. El cerebro no distingue entre lo imaginado y lo real, y el campo responderá a la emoción dominante. Greenberg decía que el propósito del ser humano es recordar su poder creador. Que el olvido, la ilusión de que estamos separados del todo, es lo que nos mantiene atrapados en el sufrimiento. Y Neville complementaba: el hombre es todo imaginación, Dios en acción. Cuando unes estas dos visiones, comprendes que el milagro no es algo extraordinario, es el resultado natural de tu alineación interior. Cada pensamiento, cada emoción, cada palabra es una orden al universo. Lo único que debes hacer es dirigir conscientemente ese proceso, elegir mejor las imágenes mentales, elevar las emociones que las acompañan, y confiar en que el campo responderá. Recuerda, lo que imaginas con fe se convierte en forma. Y lo que sientes con verdad se convierte en destino. El cerebro colapsa las posibilidades, pero el corazón les da vida. Así que si hoy deseas cambiar tu historia, comienza por dentro. No intentes controlar el mundo externo, enfócate en tu estado interno. Medita, visualiza, agradece, asume. Cada vez que lo haces, estás reescribiendo el guión de tu realidad. Como decía Greenberg, no estás creando nada que no existiera antes, simplemente estás eligiendo qué versión del universo deseas experimentar. Y Neville lo resumió en una frase que puede cambiar tu vida: cree que ya lo tienes, y lo tendrás. Todo está conectado. Tú eres el puente entre la ciencia y el espíritu, entre el pensamiento y la materia, entre lo visible y lo invisible. El universo no está afuera, está dentro de ti, esperando a que lo actives. Y cuando lo hagas, cuando empieces a vivir desde la certeza de tu poder, verás cómo todo comienza a responder. Porque en el gran campo del todo, la realidad no se impone, se elige.